Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos: Este acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús entonces les dijo esta parábola: Si uno de vosotros tiene 100 ovejas y se le pierde una, ¿no deja las 99 en el campo y va tras la descarriada hasta que la encuentre? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento, y al llegar a casa reúne a los amigos y a los vecinos para decirles: Felicitadme, he encontrado la oveja que se me había perdido. Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y si una mujer tiene 10 monedas y se le pierde una, ¿no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra reúne a las amigas y a las vecinas para decirles: Felicitadme, he encontrado la moneda que se me había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. También les digo: un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre le repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, emigró a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y tanto le insistió a un habitante de aquel país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos, y le entraban ganas de alimentarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, y nadie le daba de comer. Recapacitando, entonces él dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como a uno de tus jornaleros. Se puso en camino a donde estaba su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió, y echando a correr se le echó al cuello, se puso a besarlo. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Sacad enseguida el mejor traje y vestidlo, ponerle un anillo en la mano, sandalias en los pies, traed el ternero cebado y matadlo, celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volverse acerca a la casa, oyó la música y el baile, y llamando a uno de los mozos le preguntó qué pasaba. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha matado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y se negaba a entrar. Pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Y él replicó a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo sin desobedecer ninguna de tus órdenes, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. Y cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo. Deberías alegrarte porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Es bien hermoso darnos cuenta nosotros de esta invitación que todavía se nos hace a todos para valorar que a Dios sí le importamos
y podemos decir que a Dios le importan los que están perdidos. Por eso, gracias a Dios que Jesús acogía a los pecadores y se sentaba con ellos, como dice el Evangelio en sus inicios, porque si no puede ser así, si no hubiera sido de esta manera, no estaríamos aquí celebrando nuestra fe en ese Dios misericordioso. Pero algo así viene a decir Pablo en esa segunda lectura que escuchábamos en el día de hoy. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y yo soy el primero, lo decía en el día de ayer. Y hoy tenemos que retomarlo para entender que nosotros somos los primeros. Por eso se nos muestra a un Jesús que habla a los escribas y fariseos que están murmurando contra él porque se ha sentado a comer con aquellos que ellos llaman mala gente, y les intenta explicar con estas parábolas, y también a nosotros, sin lugar a dudas, que al hacer eso muestra a un Dios al que le importan los que están perdidos, la oveja, la moneda, el hijo que se va de casa, pero también el hijo mayor, los fariseos y los publicanos que no entienden su manera de actuar. A todos nos da esta oportunidad el Señor. Pues que no nos cuesta a nosotros muchas veces abrir nuestras casas, nuestros corazones, mis queridos hermanos, a personas distintas, nuevas, que no tienen por qué pensar totalmente como nosotros. Sí nos cuesta, y por eso es tan importante este llamado que el Señor nos hace a una conversión en orden a la misericordia. Y es que la experiencia del amor de Dios nace fundamentalmente, mis queridos hermanos, de no sentirnos juzgados ni condenados, sino al contrario, comprendidos, acogidos, perdonados, y en definitiva, amados por un Dios que sabe de qué estamos hechos nosotros. Un Dios que comprende, un Dios que espera, un Dios que acoge a sus hijos, respetando siempre nuestra libertad, respetando nuestras opciones. Recordemos que San Pablo nos da gracias porque Dios, a pesar de sus limitaciones, se ha fiado de él, le ha hecho capaz, le ha confiado una gran responsabilidad. A pesar de saber quién era Pablo, lo asume. Le muestra cuánto lo quiere y le muestra que él no tiene en cuenta el pasado de Pablo, como los seres humanos sí lo tenemos en cuenta, condicionando el perdón y la misericordia. A Dios no, a Dios le interesa es el momento, y a partir del momento la conversión. Por eso el Señor, dice Pablo, derrochó su gracia en mí, dándome la fe y el amor en Cristo Jesús. De ahí que es la experiencia personal de encuentro con el Señor, de sentirse amado a pesar de las limitaciones, de las fallas, de descubrir la misericordia y de experimentarla en uno mismo. Si comprendiera lo que significa misericordia, quiero y no sacrificios, dice San Pablo. Por eso se compadeció de mí, para que en mí el primero mostrara a Cristo Jesús toda su paciencia y pudiera ser modelo de todos los que creerán en Él y tendrán vida eterna. Pero para ello lo único es que, como Pablo, permitamos que el Señor nos ilumine, porque esa es la experiencia que el pueblo de Israel va descubriendo con el paso del tiempo, que a pesar de sus muchas infidelidades, notémoslo, Dios se mantiene fiel a su promesa y seguirá siendo su Dios. Es la experiencia del que se siente perdido y al que Dios no deja nunca de buscar. Es la experiencia del que vuelve a casa arrepentido y recibe un abrazo acogedor, como lo estábamos escuchando en el Evangelio. Por eso Jesús nunca en el Evangelio, Él nunca juzga a quien se ha juzgado a sí mismo y ha descubierto su pecado y se ha arrepentido, pero si lo hace y desenmascara a quien no lo hace. Jesús sí critica al fariseo. Jesús critica al que se siente más que sus hermanos. Jesús critica al que mira a sus hermanos por encima del hombro, porque la misericordia de Dios no es una, digámoslo así, no está pintada, no. Dios mira el corazón y ve la rectitud de lo que hacemos.
Qué suerte tener un Dios que sabe de nuestras fragilidades, mis queridos hermanos, y limitaciones, porque nos ha creado y porque también compartió nuestra propia condición humana. Por eso cuando nosotros nos acercamos siempre a ese sacramento de la reconciliación, contamos con la garantía del perdón y de la misericordia de Dios, que eso es algo que nosotros no podemos nunca llegar a dudar. Él ve el arrepentimiento sincero en nuestro corazón. Por eso cuando el Evangelio dice, o cuando la palabra de Dios dice, os digo que sí también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesiten convertirse, porque Él sabe y lee ese arrepentimiento, esa sinceridad de corazón, que es la que Él espera encontrar en cada uno de nosotros, porque más que nunca la estamos necesitando. Conversión de corazón, propósito de hacer las cosas mejor. Por eso en la Eucaristía siempre nosotros empezamos reconociendo que necesitamos esa misericordia de Dios, que somos frágiles y limitados y que necesitamos pedir perdón. Nos reconciliamos con Dios y también con los hermanos antes de comulgar, con ese gesto de la paz. De esa manera podemos acercarnos a Él, que nos abraza, nos acoge, que nos da el alimento para este momento de la vida, cuando nosotros más que nunca necesitamos contar con la fortaleza de Él, porque el ambiente tiende muchas veces es a querernos sacar del camino del Señor. Que sepamos hacer vida eso que decimos nosotros al dirigirnos a Dios en la oración: Padre, perdóname, o perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, como también nosotros, como también, ojalá que así sea, así seremos imágenes vivas de ese Dios compasivo, de ese Dios misericordioso que nosotros podemos descubrir claramente en el Evangelio, que no necesita mucha explicación, sino que necesita más bien que nosotros acojamos ese ejemplo que el Señor nos está dando. Y como decíamos al introducir la celebración, ojalá que cada uno de nosotros sea un Moisés que dedica buenos tiempos a rezar a Dios por todas estas situaciones de pecado, por todos aquellos que están un poco desviados, para que respondan a los lazos del amor de Dios y se conviertan y no cosechen ese fruto de su pecado. Ojalá que nosotros tengamos esa actitud, porque ahí está el fruto del pecado. ¿Cuál es? La muerte y la perdición. Y es lo que nosotros tenemos que pedirle al Señor nos siga dando, y este será uno de los oficios más provechosos que podamos hacer en nuestra vida, porque al fin y al cabo el que salva un alma con la oración que le dirige a Dios por la conversión propia y de los demás, salva también el alma de Él, que es lo que el Señor espera que nosotros asumamos, y que dejemos de lado esa actitud farisaica de señalar a los demás con el dedo cuando nosotros mismos no tenemos la mano limpia. Cuando nosotros señalamos con un dedo, ahí hay 3 dedos señalándonos a nosotros. Por eso hay que tener ese cuidado enorme y más bien delante del Señor acoger la misericordia que Él nos da, para que nosotros multipliquemos esa misma misericordia en los que están a nuestro alrededor. Continuemos con devoción nuestra celebración.